Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Rigoberta Menchú, vida y obra de una maya quiché. Capítulo 9. La tierra arrasada. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es la de Rigoberta Menchú, la indígena maya que se hizo conocida en todo el mundo por la defensa de su gente, de su comunidad amenazada. Con apenas 21 años de edad, Rigoberta Menchú hace un balance de su agitada vida, con sus tragedias y alegrías, como cualquier mujer maya de su tiempo. Todavía no he tocado el tema de la mujer en Guatemala. Habría que hacer clasificaciones. La mujer campesina, la mujer obrera, la mujer ladina pobre y la mujer burguesa, la mujer de clase media. Claro, mi madre no tenía tantos conceptos, tantas teorías para la cuestión de la mujer, pero conocía cosas prácticas. Aprendí mucho de mi mamá, pero aprendí mucho con otras personas. Hace un tiempo, todo el mundo consideraba que un dirigente tenía que ser una persona que debía saber leer, escribir y elaborar documentos. Llegó un momento en que caían en el error nuestros dirigentes y decían: es que yo soy un dirigente, es que mi tarea es ser la dirigencia y ustedes luchen. Creo que en todos los procesos se ha pasado por eso, que llega un oportunista, siente que es prestigiado y abusa de la confianza de los demás. Y llega un momento en que muchos de nuestros dirigentes venían de la capital y llegaba a vernos en una finca y decían: es que ustedes los campesinos son tontos, no leen, no estudian. Entonces los campesinos les dijeron: te puedes ir con tus libros a la mierda. Entonces hemos encontrado que la revolución no se hace con libros, se hace con lucha. Puedo decir que en mi organización la mayor parte de los dirigentes son indígenas. También hay participación de compañeros ladinos y mujeres también participan en la dirigencia. Tenemos que borrar las barreras que existen, de etnias, de indios y ladinos, de lenguas, de hombre y mujer. La mujer tiene un papel increíble en la lucha revolucionaria. Quizás después del triunfo tendremos tiempo de narrar, de explicar nuestra historia en la lucha. Increíble. Las madres con sus hijos, que a ratos participan en una barricada o ponen una bomba de propaganda o transportan documentos. Sea una mujer obrera, una campesina o una profesora, tiene duras experiencias a pesar del peligro. Podría decir que muchos compañeros se han entregado en la lucha, sin límites, sin buscar su alegría personal. Como digo, estoy abierta a la vida. Yo tenía un novio y llega un momento que ese novio ambicionaba muchas cosas en la vida. Quería tener una casa buena para sus hijos y vivir tranquilo. Eso era todo lo contrario a mis ideas. Cuando empecé con mi convicción revolucionaria, tuve que definir dos cosas: la lucha o el novio. Eso pues, tuve que dejar al novio con dolor, con sentimiento, porque tenía mucho que hacer por mi pueblo y no necesitaba una casa bonita, mientras que mi pueblo vivía en condiciones de horror, como en las que yo nací y crecí. Así es cuando yo seguí la lucha y estoy sola. Llegará un momento en que las condiciones sean diferentes. Cuando todos por lo menos no veamos más a nuestra tierra llenas con sangre y el sudor. La muerte de su padre, la impunidad con la que se cometió el acto vandálico de incendiar la Embajada de España con todos sus ocupantes adentro, la terrible muerte de su madre hizo que Rigoberta continuara su militancia política quizá con más rigor, con más desprendimiento de su propia vida.
Después de la toma de la embajada, fue cuando empezamos a unirnos con todos los sectores de los dirigentes que cayeron allí y empezamos a platicar. Yo participo con dirigente del CUC. Aunque ya teníamos una estrecha relación con los demás sectores, no había una organización que nos aglutinara a todos. Nuestro compromiso nos hizo ver que teníamos que buscar nuevas formas de lucha. Así fue como, en febrero de 1980, se hizo la última huelga de los campesinos en Guatemala. Los campesinos de corte de caña y corte de algodón realizaron la huelga de 80,000 trabajadores en la costa sur del país y en la Boca Costa, en la mera costa, donde hay algodón y caña. Los trabajadores pararon el trabajo. Empezamos con 8,000 campesinos. Luego, poco a poco, fue aumentando el número. Llegó un momento en que logramos paralizar el trabajo en 80,000 por 15 días. En esa huelga se utilizaron las armas populares que habíamos aprendido en nuestras diferentes etnias. El caso del corte de caña, los propietarios pusieron una máquina moderna que pela la caña, que recoge la caña, pero los trabajadores continúan cortándola. Se descubrió que la máquina mentía y cargaba más de lo debido. Entonces robaba a los trabajadores. Entonces los compañeros sabotearon esas máquinas. Las quemaron. Inmediatamente nos rodearon tropas por tierra y por aire. Sin embargo, no pudieron hacer nada porque el número de campesinos era demasiado como para que hubiera una masacre. Así fue como se logró la paralización de la economía. Por 15 días estuvimos en huelga. Fue cuando al régimen le preocupó más la situación, pues pensaban que solo eran unos cuantos los que exponíamos la vida y no nos tomaban tanto como algo que tiene peso. Claro, los 80,000 campesinos no todos eran organizados, muchos eran espontáneos que vieron que los demás estaban en huelga y se metieron a reclamar también sus derechos. Después de la huelga, había mucho que hacer, porque de todas partes exigían organización los compañeros campesinos. Necesitaban organización porque empezó la represión, ya no solo en el Quiché, sino que también comenzaron a sufrir compañeros de Chimaltenango, de Sololá, de Huehuetenango, de los lugares indígenas más combativos, los lugares más poblados por los indígenas. Vino la gran represión sobre las aldeas. Lo que el ejército hizo fue poner las tanquetas en los parques o en los lugares de los pueblitos. Allí lanzaban toda clase de balas encima de las casas. Luego venía el bombardeo encima. Lo que querían era exterminar de una vez la población. No podían hacer nada porque la cosecha estaba casi para tapizcar, cosechar, y le prendieron fuego a todo para que todo se quemara. Los niños que no tenían padre tuvieron que refugiarse en la montaña. En muchas aldeas el ejército no entró. Se quedó retirado y tuvo que caminar a través de la montaña porque tenían temor que la guerrilla los pudiera atacar. Por eso prefieren bombardear. El gobierno guatemalteco, el ejército guatemalteco, obliga a cientos de miles de indígenas a agruparse, a armarse, y los obligan a combatir a su propia gente. Son las llamadas patrullas de autodefensa civil. Hubo un cateo en la región de Oriente y se llevaron a muchos muchachos que no pertenecen a ninguna organización.
por lo duro que es el trabajo en esa región, por lo concentrado que es la represión. ¡Atención! ¡FIR! Y con ellos comenzaron a crear las milicias en los pueblos de Chimatenango. Obligadamente, los muchachos tienen que aprender a matar. Muchos de ellos escapan porque no quieren estar allí. El ejército, para cometer grandes atrocidades, tenía que buscar indígenas de otras etnias, porque un miembro de una etnia no iba a ser capaz de torturar, matar de la forma tan cruenta y sanguinaria como la hacían, porque iba a considerar a la víctima como a sí mismo, ¿no? Entonces, ese vínculo hubiera sido pues, un obstáculo para cometer esos actos deshumanizantes. La escritora española Sofía Sullos nos explica estos hechos desde su visión de especialista en la situación guatemalteca. Una de las cosas más terribles y de más efectos a largo tiempo ha sido el reclutamiento forzoso de indígenas por parte del ejército para las PAC, las patrullas de autodefensa civil. El ejército llegaba a las aldeas indígenas con unos camiones y subía a los niños que encontraba por ahí, a los patojos, a los jóvenes, y los subían a los camiones. Es lo que llamaban las mujeres las redadas para el cuartel. Lo que pasaba es que la gente volvía de trabajar y los niños habían desaparecido. Los jóvenes ya no estaban. Desaparecían de las aldeas y luego eran convertidos en soldados después de un adoctrinamiento militar salvaje. Y entonces lo que vemos es que mucha parte de la tropa del ejército de Guatemala, pero sobre todo los mandos más bajos, eran indígenas y las patrullas de autodefensa civil todos eran indígenas. Entonces parte de la gente a la que perdonaban la vida, como ellos decían, si la aldea no se rebela, es posible convertirla en una aldea de patrulleros, y patrulleros que trabajaban con el ejército en la política anticomunista, en las oleadas del terror. Ya existen 4 organizaciones armadas político-militares en Guatemala: el Ejército Guerrillero de los Pobres, el EGP, la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, las Fuerzas Armadas Rebeldes, las FARC y el Partido Guatemalteco del Trabajo, el PGT. Ellos se enfrentan directamente al ejército, en la montaña y también en la ciudad. Además de esto, cuando lo de la Embajada de España, donde murió mi papá, había ya de hecho un acercamiento entre las organizaciones populares y los estudiantes. Pero cuando se tomó la embajada, fue la primera actividad que hicieron juntos. Con la caída en la embajada de los compañeros estudiantes, campesinos y obreros, comprobamos que había una alianza. Entonces se empezó a ver cómo enfrentar la política del régimen. La represión se había extendido a todo el altiplano y a la costa. Así es como se llega a la conclusión que hay que formar un frente, y lo llamamos Frente Popular 31 de enero, por lo de la embajada. El conflicto armado en Guatemala, con su seguidilla de masacres contra la población civil, aparece silenciada para el resto del mundo. A los periodistas nos impedían llegar a los lugares donde sabíamos que sucedieron las matanzas. Las organizaciones que agrupan a los campesinos deciden tratar de romper este aislamiento y lo hacen con acciones en las ciudades. Cuando tenemos actividad en la ciudad, nos movemos distintos que en el campo. Los estudiantes actúan en su medio y los obreros son los que no están en un sindicato afiliado públicamente, porque eso implicaría su muerte, pero trabajan a nivel individual. Sigue peleando con toda la dignidad del mundo. La concepción de nosotros es poner en práctica la iniciativa de las masas con sus armas populares. Lo que más usamos en Guatemala son las bombas de propaganda. Realizamos barricadas y muchas acciones para el 1 de mayo. Buscamos crearle al gobierno un desgaste económico, un desgaste político y un desgaste militar. Eso lo tenemos que hacer porque no está permitido hacer huelgas para expresar nuestras acciones. Tratamos de dispersar las fuerzas del ejército.
No solo tenían que atacar a las organizaciones político-militares, sino que también tenían que dispersarse para atacarnos a nosotros. En 1980, la represión mostró la gran capacidad del régimen para matarnos. La manifestación se hizo en la capital y hubo grandes tiroteos contra la gente. Incluso después de la manifestación hubo secuestros. Por eso el 1 de mayo de 1981 se celebró combativamente con nuestras acciones. Tanto en la ciudad como en el interior, actuamos campesinos, obreros, estudiantes, cristianos. Se avisó con una semana de anticipación a la policía, a las autoridades, al ejército que se iba a hacer la celebración del 1 de mayo y ellos dijeron que iban a estar atentos, que iban a controlar. Y así fue como nos lanzamos a la acción, ya con actividades en la ciudad capital y también en parte del interior. Se hicieron una serie de barricadas, se pusieron una serie de bombas, de propaganda e hicieron mítines relámpago. Eso porque cada actividad tenemos que sacarla en 1 minuto, 2 minutos, porque si no, implicaría una masacre para el pueblo. En mi caso, yo participé en la Avenida Bolívar de la capital y la misma gente decía, apúrense, apúrense, de tanta ansiedad y angustia de que llegara el enemigo. Es así que logramos que ese 1 de mayo fuera de descanso de todos los trabajadores. El camino ya recorrido por Rigoberta la había enriquecido, quizás sin quererlo, con la experiencia sufrida por sus padres y hermanos, y otros tantos compañeros indígenas que dieron testimonio, la mayoría de las veces con su vida. El relato de esta vida tan rica y trágica continuará en el próximo capítulo. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero. Hasta pronto. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y el testimonio escrito de Rigoberta Menchú, que plasmó en 2 libros. El primero se tituló Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en colaboración de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. El segundo libro, ahora sí de su única autoría, es Rigoberta, la nieta de los mayas. Asimismo, recurrimos a la opinión de expertos para que nos ilustren sobre aspectos de lo que pasó en Guatemala en aquellos años nefastos. La voz que recrea los textos fue creada con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast, una división de Ícaro Producciones.